Buenos días, estamos aquí reunidos para dialogar sobre la transición hacia una economía baja en carbono. Y tenemos aquí Javier Guzmán, consultor especializado en la estrategia de sostenibilidad, y Javier Fabregas, director de la gestora de Caixa Ingenieros. Y vamos a hablar del cambio climático hoy. Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles. Y si tomamos solo el ejemplo de la desertificación aquí en España, tendremos en el año 2041 49% del territorio español sin poder cultivar. Es decir, será una zona árida casi la mitad del país. Y estos efectos son cada vez más visibles y se agudizan en los próximos años. Desde el Instituto de Innovación Social de ESADE hemos publicado un libro, se llama La transición hacia una economía baja en carbono, y desde una mirada del sector financiero y el sector alimentario. Y hoy queremos dialogar un poquito sobre la perspectiva del sector financiero. Desde la óptica del sector financiero se está empezando a percibir el cambio climático como un riesgo sistémico, es decir, no solo físico, sino con sus aspectos tecnológicos, regulatorios, reputacionales. Y me gustaría saber qué se opina de este riesgo sistémico desde el sector financiero y si existe ya la percepción de que se puede convertir este riesgo en una oportunidad. El sector financiero percibe el cambio climático desde dos puntos de vista. Primero, como un riesgo tanto desde el punto de vista de inversiones como desde el punto de vista físico, a través de la componente que mencionabas, la componente tecnológica, la disrupción física, aquellas compañías que tienen exposición muy alta a cambios en patrones de clima, como puede ser el sector de la alimentación, o que tienen instalaciones costeras, etcétera, etcétera. Y en general el sector financiero está muy preocupado por cómo integrar esos riesgos que se derivan del cambio climático en las empresas en las que invierte o las que financia, y también cómo aprovechar las oportunidades que surgen de una transición a una economía baja en carbono impulsada por administraciones y por el mercado en general, que evidentemente genera nuevas oportunidades para crear inversión que solo pueden ser intermediadas por el sector financiero aportando capital privado, dada la situación en la que se encuentran de endeudamiento las administraciones públicas. Por lo tanto, el sector financiero ve tanto oportunidades como riesgos de una forma muy clara. ¿Y cuáles son los incentivos para que el sector financiero reaccione frente al cambio climático? Bueno, el principal incentivo desde la óptica financiera va ligado mucho con la administración, gestión y custodia de lo que son los patrimonios de los inversores. Es importante tener una aproximación de responsabilidad acerca del cambio climático. El sector financiero tiene un papel crucial en lo que es la gestión de esos patrimonios, desde el punto de vista de que el inversor cada vez más es activista y tiene una propensión a tomar partido de las decisiones empresariales. Es decir, el modelo que habíamos tenido hasta la fecha era, digamos, de despreocuparnos de qué hacían las empresas con nuestro dinero, y ahora desde el punto de vista accionarial hay cada vez más un activismo en relación a pedir cuentas a lo que es equipos directivos, management, etc. Es evidente que desde la óptica, digamos, financiera es muy importante, como decía anteriormente Xavier, impulsar los cambios en materia de innovación, es decir, el cambio de modelo pasa por un cambio también tecnológico, el agotamiento de las energías convencionales pasa por una apuesta de eficiencia, de mejora en tecnología, evidente, y eso hay que financiarlo desde la óptica financiera. Y lo que pedimos a las administraciones en todo caso es que sigan habiendo incentivos para que las empresas sigan apostando para ese cambio. Hay mucho recorrido desde la óptica financiera, hay que hacer muchos cambios en cuanto a lo que es la percepción del riesgo, es decir, hay que penalizar a aquellas empresas que contaminan y incentivar a aquellas empresas que no lo hacen. Hay que luego ser muy activistas también con lo que es temas de
gobierno corporativo. Hay que impulsar mucho más lo que es la transparencia y la independencia de los equipos directivos y de los consejos para que a su vez tengan una visión de sostenibilidad acerca de la economía en general y de la sociedad. Me ha sorprendido la mención del inversor como activista. Y me gustaría preguntarte si realmente consideras que los inversores se están preocupando por el cambio climático y cómo responden las empresas respecto a este tema. Yo diría que hay que distinguir dos tipos de preocupación por parte de los inversores respecto al cambio climático. La primera, que sería la más cercana a la tradicional, es que empieza a ser evidente que el cambio climático tiene un impacto financiero. Por lo tanto, cualquier aspecto que influya a una compañía desde el punto de vista del cambio climático es material desde el punto de vista financiero tradicional. Luego hay otro extremo, digamos, que es aquellos inversores que, además de buscar un retorno de la inversión financiera, buscan un retorno social, medioambiental, y en este caso, que es el otro extremo, hay toda una gradación por en medio. Este tipo de inversores lo hacen por convicción y, por lo tanto, están siendo inversores activistas, inversores en el extremo que se llama inversores de impacto, donde incluso en algunos casos están dispuestos a sacrificar cierta rentabilidad financiera por buscar mayor rentabilidad medioambiental en este caso. Existe toda esa gradación. Yo diría que la inmensa mayoría de inversores tienen la primera de las componentes, una pequeña parte con un crecimiento muy grande tiene la segunda parte, la parte en la que están buscando un retorno medioambiental. Y respecto a este retorno medioambiental, ¿cómo se está midiendo y cómo se ha ido evolucionando estos últimos 5 años todo el tema de la medición del impacto ambiental de las inversiones? Y respecto a la huella de carbono en concreto, ¿no? ¿Cómo se está evolucionando los procesos de medición? En el mundo de gestión de activos, lo primero que tuvimos que de alguna forma argumentar a la comunidad financiera, a los inversores en general, era de que efectivamente había ventajas a la hora de hacer una aproximación sostenible en lo que es la selección de compañías, en lo que era, digamos, la toma de criterios a la hora de invertir. Cada vez más son los estudios que apuntan que hay un beneficio para el accionista, un beneficio para el inversor, que tiene en cuenta aquellas entidades gestoras de activos que tienen una aproximación respetando lo que son los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Estos beneficios se traducen en un sesgo a mayor preservación de capital, es decir, son acciones que están mejor gestionadas, tienen menos volatilidad desde el punto de vista de riesgo, evitan escándalos que puedan tener, digamos, malas consecuencias para lo que es la acción, para lo que es la compañía, y desde el punto de vista, digamos, de gobierno corporativo ha ayudado mucho lo que es propiamente este criterio. Cada vez más el tema medioambiental también se está aproximando a ese, digamos, estudio por el lado del gobierno corporativo en cuanto a prestaciones, es decir, también se aprecia que una sostenibilidad, aquellas empresas que contaminan menos o que hacen más para reducir sus emisiones de carbono, pues también tienen un mejor desempeño en bolsa. Por ejemplo, en los últimos estudios que publicó en su momento MSCI y BlackRock, que son dos de las principales entidades de gestión de activos en el mundo, se constataba que aquellas empresas que lideraban el cambio en cuanto a emisiones de carbono, es decir, la reducción de emisiones de carbono, o aquellas que estaban invirtiendo más en reducir sus emisiones de carbono, son aquellas que se comportaban mejor en bolsa. Por lo tanto, desde un punto de vista, digamos, empírico, y se suma también a las evidencias que estamos viendo desde el lado científico de que efectivamente hay mejoras y hay evidencias que nos impulsan a promover ese cambio, digamos, de modelo económico desde las economías o de lo que es las energías fósiles a energías renovables, pues de alguna forma estos estudios por el lado medioambiental están animando también a los gestores a promover el cambio. Pequeños cambios que son importantes y, como tú mencionabas, Eloís, el tema de la medición de la huella de carbono es fundamental para detallar cuánto de intensas son las empresas a la hora, digamos, de producir o de generar, digamos, servicios.
Cada vez más es más común que los gestores calculen en sus portfolios cuál es el impacto medido en términos de huella de carbono, cuál es la intensidad, digamos, de la huella de carbono en sus portfolios, y los inversores lo que están pidiendo es de que esa intensidad vaya bajando. Y eso es, digamos, un ciclo virtuoso que nos va a promover o que va de alguna forma a propiciar el cambio. Ok, gracias. Yo, si me permites, distinguiría en este aspecto lo que son metodologías de huella de carbono o de impacto medioambiental de las compañías sobre las que se está invirtiendo o a las que se está financiando. Esas metodologías existen, son metodologías muy maduras. La problemática está en qué alcance tienen, si solo están mirando la compañía o están mirando toda la cadena de suministro. La tendencia es a mirar esta segunda parte, puesto que en muchas industrias el impacto medioambiental, especialmente en cambio climático, se produce en algún punto de la cadena de suministro, a veces hasta el 80% de ese impacto. De manera que esas metodologías son maduras y están evolucionando en esta dirección. La siguiente metodología es cómo se hace una metodología para portfolios. ¿Cuál es la metodología que un gestor de activos, un fondo de inversión debe utilizar para medir la huella de carbono de su portfolio, la intensidad por unidad monetaria invertida? Y luego hay otras metodologías que no tienen que ver con la huella de carbono, es decir, un inversor o una compañía financiera tiene un impacto, puede tener un impacto por cambio climático a través de las compañías que está financiando, no porque la compañía emita muchas emisiones de carbono, sino porque se vea impactada en su proceso de negocio por impactos derivados del cambio climático. Por ejemplo, una compañía que tenga muchísima exposición a lo que decíamos antes, el sector de la alimentación, por ejemplo, que tenga muchísima exposición a cambios de patrones en clima, puede ser una compañía que tenga una huella de carbono muy baja, pero está muy expuesta al cambio climático. Entonces esa combinación es la que se debe considerar, ¿no? Y en este aspecto, en este último aspecto, es donde las metodologías están menos avanzadas. Aquí hay un punto muy reciente que es, me gustaría mencionar la Task Force for Climate-Related Disclosure, que básicamente es un esfuerzo que está haciendo el Financial Stability Board a petición de todos los ministros de finanzas del G20 para tratar de mejorar el reporting sobre cuál es el impacto, qué exposición tienen las compañías a cambio climático en este último aspecto. Y en este sentido, esta es la última evolución que hay y hay muchísimo camino por recorrer en los tres ámbitos. Muchas gracias. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este Task Force? ¿Qué tipo de empresa estará regida por esta norma? Es una iniciativa muy reciente, hasta ahora solo han sacado un informe, pero la idea que hay detrás de este Task Force es no crear un estándar, es un esfuerzo privado, no es gubernamental, a pesar de que la iniciativa partió de los gobiernos. La idea es intentar poner una estructura para que la transparencia en impactos en cambio climático tenga una estructura definida, basándose en los estándares que hay actualmente, pero que la forma en la que haya que incorporar la información sobre riesgos en cambio climático sea algo equiparable a la información, el disclosure que se hace financiero, la transparencia financiera. En ese sentido, están incorporando también aspectos como análisis de escenarios en distintos impactos ambientales, en distintos aspectos del cambio climático, ver cómo, en función de la evolución de los impactos ambientales por cambio climático, cómo se vería afectada las finanzas de las compañías en las que se está invirtiendo. En ese sentido, la idea del Task Force es intentar dar una estructura común de transparencia y de reporting, de disclosure, que se llama, de información relacionada con el cambio climático que tenga impacto financiero. Has mencionado el sector alimentario y en el estudio que hemos publicado del Instituto de Innovación Social hicimos una mirada de estos dos sectores, sector financiero y sector alimentario, por dos motivos. Uno, el sector alimentario a nivel global, como bien sabéis, representa un 25% de las emisiones de efecto invernadero y a la vez es uno de los sectores más afectados por el cambio climático.
Entonces me gustaría preguntaros cuáles son los mecanismos del sector financiero para ejercer presión sobre el sector alimentario respecto a su postura frente al cambio climático, y si ya estamos observando una presión desde el sector financiero hacia las empresas de toda la cadena del valor del sector alimentario. La verdad es que con el tema de presión, claro, el sector financiero, ejercer presión sobre compañías, la fórmula que se me ocurre así más inmediata sería pues penalizar a nivel de financiación a aquellas empresas que no cumplen con determinados estándares medioambientales. Sin embargo, me parece que todavía es pronto para que podamos hablar en esos términos, es decir, en el sector financiero hay un tema clave que será crucial en los próximos años, que será el tema, digamos, de incorporar en lo que es la calificación crediticia de las empresas aspectos medioambientales. En este sentido, pues bueno, hay peticiones encima de la mesa de las principales agencias de calificación crediticia del mundo, como Standard & Poor's, Moody's y Fitch, para que incorporen en su metodología aspectos medioambientales, que esto sirve para el sector sector alimentario y cualquier otro sector, lógicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que sería un paso muy importante en la dirección, digamos, de que las empresas tomen conciencia de que la financiación puede encarecerse en la medida de que no sean sostenibles o que no respeten determinadas pautas. Hoy en día lo que sí que existe a nivel europeo, por ejemplo, son lo que son certificaciones medioambientales ligadas a líneas de financiación que puedan conceder estas entidades europeas, supranacionales, de la mano también de entidades financieras privadas. Pero es lo más que estamos haciendo desde el punto de vista financiero, es decir, pedir una certificación medioambiental que, vuelvo a decir, sirve para el sector alimentario y cualquier otro sector, ¿no? Yo creo que todavía es pronto como para hablar de presión propiamente sobre empresas alimentarias en materia de financiación. Okay. Vamos, es lo que creo. Pero volviendo a la presión sobre las empresas a actuar frente al cambio climático a la hora de pedir un crédito, Javier, desde tu perspectiva, ¿también estás observando esta presión? ¿Hay algunos señales de que esto es verdad? A la hora de pedir un crédito como tal, probablemente no, estoy de acuerdo con Xavier, pero sí en el mercado de crédito, es decir, en la emisión de bonos hay más que una presión, hay incentivos para crear bonos relacionados con la mejora o la reducción del impacto en cambio climático o mejoras que protejan a las compañías frente al cambio climático. Existen cada vez más los Sustainable Bonds, que tienen unas suscripciones superiores a los bonos tradicionales y que en ese sentido, en el fondo, estás incentivando a que las compañías, en este caso las compañías de alimentación, tomen la iniciativa en buscar financiación para proyectos o tengan una financiación más barata para proyectos que mejoran su impacto ambiental, muy particularmente en cambio climático. Lo que sí hay muchísima presión es en el lado del mercado de capitales. Sí que es verdad que también hay un mayor activismo por parte de los inversores. Por ejemplo, ha habido un caso reciente del banco HSBC y el tema del aceite de palma. Fue a petición de los accionistas o de los inversores o de los grupos, digamos, de presión, que le pidieron al banco, a HSBC, que dejara de financiar aquellas empresas ligadas a la explotación de lo que eran plantaciones de aceite de palma, que sabemos que son muy nocivas para el medio ambiente y que tienen unos efectos muy malos o muy negativos sobre lo que es el ecosistema, ¿no? Y en este sentido, pues el propio banco, el propio HSBC, pues se comprometió a no seguir financiando, a préstamos a estas empresas ligadas con el tema de desforestación y el cultivo de explotaciones de aceite de palma. Con lo cual, yo creo que eso va a ser, volvemos a lo mismo, el tema del activismo va a tener también un papel crucial para aquellos que realmente disponen de capital, que son las entidades financieras, porque tengan un mayor peso en la hora de tomar decisiones y de penalizar a aquellas empresas que no se alinean con el tema de sostenibilidad. Okay. Yo añadiría en ese sentido que la penalización no se produce solo por una desinversión o una ponderación más baja en los portfolios de inversión, sino que se produce incluso por lo que se conoce por engagement, es decir, los grandes inversores hacen engagement, es decir, van a las compañías, aprovechan los mecanismos de las juntas de accionistas, etcétera, etcétera, para preguntar y demandar
primero mayor transparencia y luego mejora en el rendimiento medioambiental y en particular en el cambio climático. Eso se está produciendo, BlackRock lo está haciendo sistemáticamente, aparte de hacer un research muy completo sobre el cambio climático. BlackRock, como gran gestor, está haciendo engagement con muchas compañías grandes. Desconozco si particularmente en el sector alimentario, pero segurísimo, para tener más transparencia, más información y en último extremo mejorar su rendimiento. Por lo tanto, yo creo que sí, lo que ocurre es que más que en la estructura tradicional de financiación de las compañías, se está produciendo a través de los mercados de capitales y mercados de crédito. Eso sí es bastante evidente que está ocurriendo. Ok, perfecto. Y de cara al futuro, ahora tenemos los 197 países que han ratificado el Acuerdo de París y recién hemos tenido pues, el encuentro en Marrakech. Es decir, la presión está subiendo, hay este activismo desde los inversores. ¿Cómo se va a evolucionar, en vuestra opinión, el sector financiero respecto al cambio climático en los próximos 5 años? Yo creo que la importancia que tiene un acuerdo como el de París es que en la gestión de riesgos de las entidades financieras en general y del sector financiero, incluyendo los actores que hay en el mercado de capitales, tendrán muy en cuenta el riesgo regulatorio que se va a derivar de esos acuerdos. Por riesgo regulatorio me refiero a que el resultado de París va a ser muy probablemente que se siga aumentando la presión sobre quien contamina paga. Pues eso va a ser mucho más intensivo, mucho más generalizado y por lo tanto todas las entidades que participan en los mercados financieros y en el sector financiero en general van a tener muy en cuenta el punto de mira muy puesto en los riesgos regulatorios. Y otra de las tendencias que hay es empezar a entender mejor los riesgos físicos. Comentábamos antes, el riesgo que tiene un cambio en patrones de clima sobre ciertas compañías. Esa es otra tendencia que se está incorporando una vez superada una primera fase, que es entender cuál es el impacto ambiental de esa compañía en el cambio climático. Totalmente de acuerdo, es decir, desde el lado de agenda política, el Acuerdo de París pues, supone un paso más en la línea, digamos, de ejercer esa presión, una presión que desde luego puede ir solo en aumento, porque podemos ir mucho más allá de lo que son buenas palabras y también a hechos concretos. Y luego también una evidencia, y es que, por ejemplo, el sector de las renovables es un sector que ya tiene una importancia por sí misma tremenda, ¿no? Y muy ligado también al cambio tecnológico, a temas de eficiencia, a temas de paradigma de la economía, de la sociedad. No hay que olvidar que estamos en un mundo completamente distinto al que teníamos hace 50 o 100 años y que eso nos condiciona mucho también a la hora de tomar decisiones, y las empresas no pueden estar siguiendo con un modelo, digamos, ligado a la economía, digamos, de carbono, ¿no? Hay que, digamos, que avanzar, igual que en su momento se avanzó con importantes hitos para la humanidad, pues ahora tenemos que seguir avanzando en la línea, digamos, de hacer un mundo más sostenible, entre otras cosas porque estamos en un mundo que está superpoblado, ¿no? Y eso obliga, digamos, a nuevos retos que las empresas, lógicamente, desde la óptica privada, pues van a tener que afrontar. Volviendo a realidades, en Estados Unidos, por ejemplo, el sector de renovables pues quintuplica en cuanto a puestos de trabajo al sector, digamos, de minas de carbón. Entonces, por mucho que el político pues, de turno tenga una propensión a un discurso facilón desde el punto de vista, digamos, de volver a incentivar cosas que ya eran del pasado, la realidad hoy es que hay otro sector más ligado con, en este caso, las energías renovables, que quintuplica, vuelvo a decir, lo que es el número de puestos de trabajo al sector, digamos, de minas de carbón. Entonces, a partir de ahí van a tener las manos atadas y no se podrá negar, digamos, que el cambio ya está aquí. Yo creo que un indicador interesante en este aspecto es que muchas compañías están tomando decisiones utilizando un precio interno del carbono, a pesar de no estar reguladas respecto al precio, a pesar de no tener ese coste de forma real. Porque las inversiones a largo plazo saben, ya están descontando que va a tener ese coste. Con lo cual, el precio interno del carbono es un mecanismo que utilizan. Y para mí es un indicador muy interesante de que las grandes compañías lo están teniendo en cuenta. El sector financiero, evidentemente, va a ir detrás porque no es más que el aceite que hace mover todo el motor y, por lo tanto, esto solo puede ir a más. Como por otro lado parece lógico y de sentido común, ¿no?
Perfecto. Pues muchísimas gracias por el tiempo, y todo este debate está profundizado en el informe que hemos publicado del Instituto de Innovación Social, que se llama La transición hacia una economía en carbono, una mirada del sector financiero y el sector alimentario. Gracias.